Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. El mundo observa con preocupación la escalada de tensiones tras la orden de Donald Trump de imponer un bloqueo naval total en el estrecho de Hormuz. Ante esta crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su respaldo total a la postura de paz del Papa, quien ha manifestado no tener miedo a las advertencias tras ser acusado por Trump de ser débil frente al crimen y pésimo en política exterior, por no respaldar sus campañas militares. En Palacio Nacional, la mandataria fue clara. México se mantiene firme en la doctrina Estrada, apostando por la solución pacífica de los conflictos y el respeto y autodeterminación de los pueblos. Como ustedes saben, la posición de México siempre es lo que defiende nuestra Constitución. La política exterior mexicana es ejemplo en el mundo y nosotros la seguimos al pie de la letra, que es la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de cualquier conflicto, y esa siempre va a ser nuestra posición. El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo. Tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Trump ordenó interceptar cualquier embarcación en el estrecho de Hormuz. ¿Qué impacto inmediato se prevé en los precios de los combustibles para México y el mundo ante este cierre marítimo? Nazaret, otra vez estamos en la noticia de hace 6 semanas de que el mundo se está convulsionando en términos políticos y sobre todo económicos por este estira y afloja que ha tenido Donald Trump respecto a qué es lo que quiere con Irán. Estamos bien conscientes de que a nivel global el precio de todos los productos de la canasta básica ha subido, los combustibles están por los cielos. Hay algunos países del mundo que no tienen de plano combustible y lo están empezando a racionalizar. Ahora, en este contexto estamos bien conscientes de que el papel que puedan tener cada uno de los mandatarios a nivel internacional va a ser importante para presionar tanto a Donald Trump como a Benjamín Netanyahu respecto a las posiciones intransigentes para detener una guerra que ellos mismos iniciaron. ¿Y qué es lo importante de esta cuestión? Donald Trump acaba de hacer el anuncio de que va a bloquear todos los puertos y costas de Irán para evitar que pueda tener comercio a nivel internacional y tampoco pueda hacer la venta del petróleo al tener el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la situación? De que Irán ya respondió de que si Estados Unidos no abandona esa política de bloqueo a sus costas y a sus embarcaciones que salen al exterior para comerciar mercancías o petróleo, ellos no van a permitir que se continúe con esta cláusula de no agresión y de paso por el estrecho de Hormuz. Es pocas palabras, estamos viendo que regresamos a las condiciones de hace 2 semanas en donde la economía se vio paralizada por la detención de buques en el estrecho de Hormuz. Para poner un poquito en contexto a nuestra audiencia entre el conflicto de Trump y el Papa del Vaticano, es que primero el Papa dio una declaración en donde dice que la política de Trump resulta ser un tanto intransigente, a lo que Trump responde con una publicación en la red social Truth, en donde él se posiciona como un sanador, un Jesucristo quizá, que está sanando a otra persona con un halo revelador a su alrededor. Ese es el contexto, lo que está detrás de este conflicto entre ambos líderes de Estado. ¿Cuál sería el impacto moral o tiene alguna trascendencia que el Papa haya dado una postura frente a Estados Unidos, siendo que el Papa también es estadounidense? Así es, siendo que él es estadounidense, es jefe de Estado, el Vaticano es un Estado reconocido ante los países y la ONU, y sobre todo la parte más importante, es un líder espiritual
que tiene 1.400 millones de fieles por todo el mundo. Cuando estamos bien conscientes de que una persona que dirige una iglesia tan importante dentro de los esquemas religiosos a nivel global y que también tiene una representatividad como jefe de Estado, ya nos damos cuenta que se están dando los pasos para que más líderes a nivel internacional empiecen a presionar a la poderosa potencia. Y creo que aquí la intervención del Papa León XIV radica a partir de los avances que ha tenido en la línea discursiva Donald Trump sobre qué va a hacer como jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos respecto a exterminar una civilización, en este caso a Irán, a lo que son las herencias de las raíces persas que tiene esta nación. Es una parte importante porque el Papa León XIV empieza a dar una declaración ya de este nivel de importancia y de contundencia, porque estamos hablando que Donald Trump es un jefe de Estado que tiene acceso a códigos nucleares. Es decir, al tener una declaración a nivel internacional de declarar la desaparición de una civilización, estamos hablando de que presupone que hace una amenaza nuclear como comandante supremo de las fuerzas estadounidenses. Esto, evidentemente, lo mencionábamos en la edición pasada de Nuevo Régimen, habla de delitos en contra de la humanidad, cuando previamente a esta declaración de desaparición de una civilización ya había hecho el señalamiento que iba a ser bombardeo a instalaciones civiles, que dentro de los cánones de guerra, pues evidentemente pone en peligro lo que podríamos decir las reglas institucionales de la guerra a nivel internacional. Y creo yo que esto va a motivar a que otros líderes en Europa, otros líderes en Asia o en el continente americano que reconocen la influencia que tiene en sus países los ciudadanos y los votantes católicos, en este caso la figura de su líder religioso que es León XIV, y no es da gratis su intervención. Hay que recordar que el Vaticano es la institución política y gubernamental más vieja y antigua en términos diplomáticos. No es da gratis que tienen una de las mejores escuelas diplomáticas con más de 2.000 años. Bueno, un poquito menos, 1.700 años. Y a pesar de que es el estado más pequeño reconocido, tú lo dices, a nivel mundial, es un estado con alta influencia política y económica en lo que respecta al mundo. Y en términos de México está Sheinbaum y la doctrina Estrada, la vimos en la mañanera el día de hoy. Y pues platícanos un poquito qué es la doctrina Estrada, ese posicionamiento de paz frente a los conflictos externos y cómo es que esta posición beneficia a México ante posibles sanciones de Estados Unidos. Por supuesto, Nazaret. La doctrina Estrada la hizo el antiguo secretario de Relaciones Exteriores Estrada cuando Venustiano Carranza tenía la presidencia de la República y plantea que México no debe intervenir en asuntos internos de otros países, muy característico del siglo XX imperialista que tuvimos al inicio de los 20 del siglo XX y evidentemente ya con todo el trayecto de lo que fue el siglo y todavía tenemos en el siglo XXI. Ya lo mencionaba Andrés Manuel López Obrador, que la mejor política externa es la interna. Y habla un punto muy importante, el respeto que debe tener México a la libre determinación de los pueblos para elegir su sistema político y de organización que más les convenga a su beneficio. Aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo la habilidad de sumarse a esta postura de León XIV para evidentemente reforzar su mensaje institucional en términos diplomáticos de que México no apoya ningún tipo de invasión, en este caso de Israel, Estados Unidos, hacia Irán, y sobre todo el respeto que debe tener cada una de las naciones de elegir su forma de organización para elegir cómo va a ser su esquema de representación, qué tipo de gobierno van a tener, porque estamos bien conscientes de que uno de los pretextos más importantes que tiene Estados Unidos e Israel es hablar de que quieren implementar otro tipo de políticas gubernamentales en los países que generalmente invaden. Siempre te traen el discurso de la democracia, la libertad, pero creo que ahora Donald Trump habla mucho de su cinismo, que ya abiertamente dice que quiere los recursos naturales. Me pareció también otra parte importante que es un antiguo directivo de la CIA de la época de Barack Obama, donde hace el señalamiento de que sí debería de Estados Unidos contemplar la parte de la destitución de su presidente en la enmienda 25 de su Constitución, diciendo que ya padece de sus facultades mentales y no debemos de sacar dentro del análisis político, dejar fuera, que 75 miembros del Congreso de Estados Unidos, en la mayoría demócratas, ya están mencionando de que padece de sus facultades mentales. Entonces, ¿y qué otra prueba de las facultades mentales y favoreciendo a favor de la enmienda 25 que Trump dijo en una declaración que pretende, terminando su presidencia, hacerse presidente de Venezuela?
Y también ha declarado que podría ser el Papa, de que él podría ser el dirigente de Irán. O sea, que yo creo que vive en el multiverso ahí de Marvel, en donde puede ser cualquier cosa que se le ocurra prácticamente. En esta postura que dio el Papa, ¿cómo es que el mismo Papa León XIV influye en el posicionamiento de México? ¿Respalda el Papa la postura de México o simplemente son eventos externos? Yo creo que es un evento externo que utiliza muy bien en política exterior la presidenta para poder respaldar lo que ha sido la línea de comunicación política de la 4T en 7 años, de que debemos de tener libre determinación de los pueblos y a la vez una forma de defensa de la soberanía nacional respecto a nuestro proyecto energético, de alimentación, de organización política, de la forma en cómo se combate el crimen organizado. Y creo yo que esta habilidad que mostró la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar esta declaración del Papa ayuda porque también estamos conscientes del peso que tienen los católicos en México. El 72% de la población se identifica como católica y en el caso de Estados Unidos se identifica como católica el 19 o 22% de la población, que todavía es una parte muy importante del voto católico que puede definir las elecciones en Estados Unidos. Un voto muy importante de católicos en nuestro vecino norteño votó por Donald Trump. Al tener este tipo de declaraciones, el máximo líder de la Iglesia Católica y que fue apoyado por los cardenales que están en Estados Unidos, puede afectarle electoralmente en Estados Unidos. En este sentido también está el Papa, está Sheinbaum, está el Medio Oriente y está Trump. ¿Cuál es la posición que se ve más fortalecida entre ese contexto global? La presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la presidenta Sheinbaum tiene una coyuntura muy espinosa en términos de política nacional y exterior, la renegociación del TEMEC. Si Donald Trump llega debilitado por la imagen que tenemos a nivel global de que ya perdió la guerra contra Irán, de que está perdiendo el apoyo de sus aliados y que sobre todo está generando repulsión interna en Estados Unidos, donde los grupos empresariales y ciudadanos ya quieren quitarle esa mayoría en las cámaras de diputados y senadores a los republicanos y por ende apoyo político a Donald Trump, eso puede ser aprovechado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha manejado muy bien sus cartas políticas. Un tema muy interesante que sin duda alguna vamos a seguir hablando en los siguientes episodios, emisiones de Nuevo Régimen. Continuamos. Perú elegirá entre 35 candidatos en las elecciones generales en las que Keiko Fujimori aparece como favorita en un país que ha tenido 8 presidentes en 10 años. La derecha y la ultraderecha encabezan los conteos. Por un lado, Keiko Fujimori como heredera de un modelo neoliberal impulsado por su padre. Y por el otro lado, el empresario Rafael López Aliaga, cuya retórica y estilo han sido comparados directamente con los de Donald Trump. Nuestro país vive al revés. Los ciudadanos de bien con miedo en sus casas, tras las rejas, y los delincuentes en las calles y bien gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación. Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. Aprendimos que en el país se necesita más diálogo, menos confrontación y más madurez política. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura. Perú ha tenido 8 presidentes en 10 años. ¿Qué fallas en su diseño constitucional permiten esta rotación constante? Ya escuchábamos en la declaración que necesita mano dura, pero ¿mano dura en qué sentido y cuál es el contexto y qué están aprobando ellos? En 10 años, Nazaret, Perú ha tenido 8 presidentes. Poco más de un año en promedio, quizá menos, depende del presidente y la situación que han tenido. Fue precisamente por la política en los 90 de su padre que fue que empezó la desestabilización política de ese país. Fujimori padre, en su momento, implementó una serie de medidas neoliberales en Perú, en donde se desbarató la participación del Estado para política social, para generación de empleos. Lo que más o menos tuvimos aquí en México con Carlos Salinas de Gortari, Fujimori era lo equivalente en Perú. Pero, ¿qué
característica tuvieron? Primero que nada, una mano dura, autoritarismo, represión, y con el pretexto de perseguir al terrorismo de izquierda, entre comillas, empezó una política de represión social, persecución a los movimientos sociales, prohibición a los grupos partidistas que se oponían a sus intereses, al grado de que desapareció al Congreso local y prácticamente gobernó como dictador. Fue hasta que hubo una convulsión social por la situación después del año 2000 que Fujimori se fue a refugiar a Japón. Y precisamente a través de este proceso político de casi 11 años de Fujimori fue que cambió la forma de organización política del país, por lo cual tenemos una presidencia débil, tenemos demasiado poder establecido en el poder legislativo, en donde de una manera muy sencilla se puede buscar quitarle el poder al presidente de la República cuando los intereses económicos de los partidos no se ven beneficiados. Eso ha generado este clima de inestabilidad en donde prácticamente 8 presidentes han tenido en los últimos 10 años, lo que atrae a que se generen problemáticas sociales por la falta de estabilidad de un proyecto económico, genera incertidumbre en las inversiones tanto nacionales y extranjeras en el país y sobre todo genera una situación de que las posiciones se extrapolen, ya que no se puede hacer una comparativa de proyectos políticos porque no se tiene el suficiente tiempo para tener por parte del ciudadano peruano una forma de evaluar un gobierno comparándolo con otro. Está Fujimori hija, recordemos, ella una política peruana con ascendencia japonesa, que pues a la par ha tenido declaraciones bastante complicadas, duras, en donde a la par con el actual mandatario de Perú, José María Balcázar, han mencionado que las niñas de 14 años, está bien que hayan sido lamentablemente violadas, está bien que tengan al hijo, al bebé, al producto de ese producto de violación y que no hay ninguna sanción para el padre o para el violador. Y esa es la política que está perpetuando ahorita en Perú. Es una bandera de lo que representa el fujimorismo, podríamos decirlo en términos políticos en Perú. ¿Por qué? Porque al decir que nada más está a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo cuando lleva un riesgo a su salud y que en términos jurídicos se le obliga a una mujer violada a mantenga el producto. Y mujer violada menor de edad. Así es. Aclarando. Habla solamente un punto de lo que es la propuesta de derecha que representa a Fujimori. También tiene una política de regresar otra vez a las doctrinas neoliberales de su padre. Tiene una lógica de mano dura que caracterizó en los 90s la gestión de su progenitor. Y en pocas palabras, todos los males que ocasionaron esta inestabilidad política en Perú después de su salida del poder en el año 2000 están representadas con Keiko Fujimori, que es la centralización del poder político, el autoritarismo, la disminución de los derechos sociales a las minorías y sobre todo una parte muy importante, el peligroso esquema de regresar otra vez con la inestabilidad política, de tener un gobernante que siempre que beneficie a los intereses de las transnacionales, van a plantear la idea de que debe haber una falta de democracia, que debe haber una posición donde un partido dominante debe persecución a las otras fuerzas opositoras y sobre todo, creo yo, una parte importante de que Fujimori representa el regreso del neoliberalismo en América Latina, donde durante el año 2000 al 2010 fue derrotado políticamente, hubo una segunda ola con Lula, con Claudia Sheinbaum, con Petro en Colombia, pero que ahora está regresando otra vez con fuerza política en la derecha. Y ahora tenemos al segundo lugar a otro candidato llamado Rafael López, que todavía es más de extrema derecha. Y que se le ha comparado con Trump. Regresando a Fujimori, tenemos primera propuesta, aprobar o normalizar las violaciones a niñas menores de edad, 14 años, para que tengan a su bebé. Otra de sus propuestas es que el Poder Judicial, los juzgadores sean encapuchados para que así el grueso de la población no los conozca. ¿Este tipo de justicia encapuchada sería favorecedora o desventajosa en un sistema judicial igualmente colapsado? El problema es eso, de que tenemos un sistema judicial que ya está perpetrado por lo que eran esas antiguas élites políticas. ¿Qué nos dicen los especialistas, en específico los politólogos? Que el modelo de Estado organizativo que se tiene en Perú es del fujijurismo, es decir,
que a pesar de que Fujimori dejó el poder en el año 2000, los esquemas de beneficio de las élites políticas, los esquemas clientelares y corporativos de control de la ciudadanía y los esquemas de la distribución de la riqueza en beneficio de unas élites económicas siguen, a pesar de que en Perú ya tuvieron gobiernos de izquierda, que en ese sentido creo que en el caso del Poder Judicial lo que plantea Fujimori es como lo que en su momento tuvimos aquí con Felipe Calderón, en donde se maneja el discurso de la mano dura, de la represión, de la intervención de las Fuerzas Armadas de una manera directa e incluso ya abiertamente hablar de que se implementen medidas de mano dura y castigo corporal, incluso pena de muerte para las personas. Si nos damos cuenta, este discurso de mano dura y de autoritarismo evidentemente es peligroso en el Perú, en el contexto de que ya hemos tenido en esa región dictaduras militares. Rafael López, lo mencionabas hace un momento, es la segunda fuerza política en Perú, que a él se le ha comparado directamente con Donald Trump y con estrategias o propuestas que podrían aplicar un MAGA peruano. ¿Cómo impactaría esto políticamente en el Perú? Si ahorita los que nos escucharon cuáles son las características de Fujimori se le pararon los pelos como a mí, cuando escuchen cuáles son las propuestas que tiene López, se van a ir contra el suelo, porque él plantea pena de muerte, tortura a los secuestradores, a los narcotraficantes, a los extorsionadores. Él abiertamente habla de que debe haber una prohibición a la mujer hacia la decisión sobre su cuerpo, muy similar a lo que menciona Keiko Fujimori. Tiene un discurso de confrontación tipo Donald Trump, en donde prácticamente se ha dedicado a insultar a sectores populares, echándoles la culpa de su situación económica. Tiene una línea también cercana a Javier Milei, en donde no quiere la participación del Estado en términos de la regulación del mercado y te plantea de que debe ser los sectores empresariales los que dicten la línea de comunicación política, la forma de organización social y sobre todo que el Estado nada más tenga una lógica de Estado gendarme, que no sea rector entre los diferentes sectores económicos de la población peruana. Y creo que otro dato muy importante de López que debemos de hacer sobresalir es que él representa a los intereses económicos, precisamente que con el Fujimori, el primer presidente que tuvo de esta dinastía, se enriqueció a partir del usufructo de los recursos naturales. Él ya fue alcalde en Lima, ha sido acusado de dejar endeudada a la capital del país, ha sido acusado que ha utilizado sus contactos políticos para enriquecer a todos los grupos cercanos a él y sobre todo él tiene una lógica de tratar de tener ese grupo de acercamiento con los sectores que económicamente tienen el poder político en el Estado peruano. Perú, en un Congreso tan diversificado, tan fragmentado, prácticamente responde a los intereses económicos de cada una de las regiones. Y cuando ya hablamos de una persona como López, que abiertamente dice que es del Opus Dei, que está a favor de que se dé educación religiosa en las escuelas, donde él mismo dice que se aplica métodos de flagelación en su cuerpo por su religiosidad. Hablamos de que se pone en riesgo a un Estado laico en donde se pueda tener la oportunidad de que diferentes sectores peruanos puedan tener el credo que más les guste. Ricardo Belmont, por otra parte, es la posición o la postura que representa la izquierda. Acá vemos pues a una derecha y a una ultraderecha posicionándose al frente de Perú. Estamos ante una crisis de debilitamiento de la izquierda, porque también recordemos que en Sudamérica está Argentina con Milei y El Salvador con Bukele. Sí, en la izquierda tiene la oportunidad, si continúa el conteo de votos en Perú, de que se pueda posicionar como el segundo lugar para competirle a Keiko. La realidad es que como va avanzando el conteo de votos, parece ser que la contienda va a ser entre Keiko y López. En este caso, el candidato de los grupos de izquierda es Roberto Sánchez, es apoyado por los sectores fuera de Lima, que en su momento apoyaron la candidatura de Pedro Castillo. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a un corte promocional y regresamos.
que sin violencia de ningún tipo, sin romper un solo vidrio, en esta época oscura, en la que con tanta ligereza un solo hombre amenaza con destruir a una civilización entera, mi patria se transforme pacífica, democráticamente y en libertad, me llena de esperanza y orgullo. Sé que la guerra, como dice Carlos Marx, es la partera de la historia y que los seres humanos sentimos un amor terrible por ella. Nos matamos entre nosotros con una espantosa facilidad y una aterradora frecuencia. La paz es, desgraciadamente, y de esto da cuenta la historia, la excepción y no la regla. Sé también que quienes suelen enviar a otros a matar y a morir en el nombre de la patria, de Dios, de la raza, o peor todavía, de la democracia, y casi todas las veces por avaricia, lo hacen generalmente desde sus oficinas blindadas, muy lejos de los frentes de guerra y sin correr jamás ningún riesgo. Solo aprietan un botón, levantan el teléfono, hacen un gesto y matan a distancia. Las amenazas y bravatas se convierten con demasiada frecuencia en órdenes de exterminio. He repasado la historia de los conflictos bélicos y también he visto en el frente de guerra los cuerpos destrozados por la metralla y a civiles intentar huir despavoridos y caer víctimas del fuego cruzado. Supe de masacres y hablé con sobrevivientes y pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. A un genocidio lo superó otro y luego otro, y así como a un Hitler sigue un Netanyahu o un Trump, hay muchos locos dispuestos a incendiar el mundo. Y en medio del horror, mientras corre la cuenta regresiva, justo al lado de un imperio desbocado y sediento de sangre, que nos impuso en el 2006 una guerra inútil y que hoy amenaza con intervenir otra vez en nuestro territorio, estamos, las y los mexicanos, mostrando al mundo que las insurrecciones cívicas son posibles y que las revoluciones y cambios radicales pueden hacerse a punta de votos y no de balas. Qué privilegio el nuestro, qué responsabilidad la que tenemos. Asumir, entender, defender, vivir los principios del humanismo mexicano y demostrar que pese a todo es posible construir la paz que es fruto de la justicia, ampliar y garantizar las libertades y derechos de todas y todos, poner por el bien de todos primero a los pobres, considerar y tratar como adversarios a quienes nos ven como enemigos y dirimir civilizadamente nuestras diferencias. Conoce los nuevos horarios de transmisión de nuestra barra deportiva. La Botana, lunes a las 7 horas. Voz Deportiva, viernes a las 7 horas. Más deportes, de lunes a viernes a las 20 horas. TV Más, conectando contigo. Hola, hola, yo soy Abby y tus mañanas tendrán un nuevo comienzo, lleno de información positiva, cultura y grandes historias. Acompáñame a conocer lo mejor de nuestra gente. La educación pública ha dejado de ser vista como un gasto operativo para consolidarse como la inversión estratégica más importante de México. Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se proyecta que para el año 2030 destinar más de 1 billón de pesos en becas educativas, garantizando así que niños y jóvenes no abandonen sus estudios por falta de recursos.
Este compromiso, que incluye la implementación de becas para todos los niveles educativos y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, busca garantizar la educación como un derecho fundamental. 8.216.801 becarios de la Rita Cetina, 4.180.747 de la Benito Juárez. Aumento en el número de preparatorias, mejores salarios para los maestros, más maestros para educación media superior, más maestros para educación superior, maestras y maestros. Es decir, es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública, porque darle una beca a un niño o una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Históricamente, los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, las becas eran focalizadas y condicionadas. ¿Qué implica en términos de justicia social el paso hacia la universalidad educativa? Nazaret, creo que uno de los pilares más importantes que cualquier nación que tenga la intención de crecer económicamente y sobre todo tener desarrollo económico, que es el desarrollo económico que lo hemos abordado mucho en Nuevo Régimen, que exista una mejor distribución de la riqueza y mejor crecimiento económico de todos los sectores sociales y no nada más vía PIB, como le gusta en el caso de las mediciones neoliberales del crecimiento económico. Una de las bases más importantes para que las naciones puedan salir adelante es invertir en educación, es decir, darle la posibilidad que más adelante al siguiente ciudadano, al siguiente trabajador, tanto del sector profesional o de algún oficio, tenga las capacidades educativas para poder enriquecer lo que más adelante va a ser su fuente de suministro y que evidentemente esta lógica de herramientas para el mundo laboral se va a dar en la escuela. Cuando hacemos la comparativa de lo que fueron las administraciones del pasado a lo que ha sido el proyecto de la 4T en 7 años, 3 meses, la diferencia se va a dar respecto a cómo se concibe a la educación. En lo que fue la administración de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se dio la continuidad de desmantelar el sistema educativo con la falta de inversión, el golpeteo político a los maestros, lo que generó que muchos sectores de la sociedad mexicana se generara la percepción de que la educación privada era mejor que la educación pública. Evidentemente, con una lógica de abandono institucional y presupuestal, se tenía la lógica de más adelante, si el neoliberalismo hubiera continuado en otros sexenios, dar los pasos para tener la educación como un bien de mercancía y que no existía la educación pública. Ahora, cuando llegó López Obrador y con la continuidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ve a las becas como una forma de un derecho universal que se le debe dar a toda la población educativa del sector primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para que tengan las condiciones económicas y puedan continuar con los estudios. Lamentablemente, la élite política que gobernó durante el neoliberalismo no entendía que una beca puede ser una parte fundamental para, por ejemplo, apoyar a la familia y que el niño pueda ir desayunado a la escuela. Hay miles, o hubo miles de niños, incluso millones, que iban sin desayunar por las condiciones económicas que tuvimos en México, que puedan ayudarse para el gasto de sus pasajes, que puedan ayudar y contribuir para que se puedan comprar los uniformes escolares, los útiles, o que puedan contribuir también para la parte de lo que conlleva el día a día en una familia. Entonces, esta lógica de hacer derechos universales parte del punto de hacer un elemento diferenciador de lo que fueron estas 3 primeras administraciones neoliberales que hice mención, en donde solamente se dan becas en sectores focalizados y que lamentablemente muchas veces eran condicionados para beneficio político de las clases gobernantes. Cuando tú vuelves universal un derecho, no importa si los papás o los tutores o los estudiantes jóvenes electores tienen o no simpatía a ti, el derecho que tienen como a recibir una beca ya es una prestación respaldada en la Constitución. Nos acabas de narrar prácticamente la historia de 3, 4 sexenios, empezando con el 2000 al 2018, que fue una época marcada por clasismo educativo prácticamente, la segunda época del 2018 al 2024, cuando inician estos procesos de becas de universalización, y del 2024-25 a la actualidad. ¿Cuál ha sido el aumento en los porcentajes de esas becas dadas a niños, niñas, adolescentes, universitarios que van a tener un estímulo económico o una forma también de ayudarse a continuar con sus estudios? Con Vicente Fox, el apoyo que se dio a las becas a los estudiantes era de prácticamente 76,000 millones de pesos.
Ya con Felipe Calderón eso aumentó a 214,000 millones de pesos. En el caso de Enrique Peña Nieto llegó a tener un tope en su sexenio de 240,000 millones de pesos, sin olvidar la característica que eran focalizados y que abiertamente incluso servían como una forma de operatividad clientelar en beneficio, en este caso, de quien ocupaba la presidencia de la República, ya sea para el PRI o ya sea el PAN. Con la llegada de López Obrador hubo un crecimiento exponencial del presupuesto que se destinaron a las becas, que fue de 476,000 millones de pesos. Y con la característica de que se hizo una amplitud a que tú no eras condicionado por una condición socioeconómica, geográfica o de calificaciones, sino se convierte en un derecho fundamental. ¿Cuántos miles de veracruzanos que nos ven en TV, nos ven en redes sociales, no hubieran dado lo que fuera por tener una beca y que no tuvieron la oportunidad de tener ese beneficio de sumarle a su preparación de niñez y juventud, de recibir un apoyo para estudiar? Pues si no, nada más un conteo rápido, que nos pongan en los comentarios en las redes sociales quiénes recibieron una época en el periodo neoliberal y quiénes no recibieron una beca. Y en quienes no recibieron una beca, ¿quién de ellos ya tienen hijos y pueden recibir esta beca? Y platícanos cuáles son las becas que actualmente pueden acceder los estudiantes. El punto importante, que es la conexión con lo que tú me planteas, ya con la presidenta Claudia Sheinbaum se tiene la proyección que con puro beca, no estoy hablando de infraestructura, no estoy hablando de otros programas sociales, estoy hablando de puras becas a estudiantes de todos los niveles educativos, se tiene presupuestado que se va a gastar más de 1 billón del presupuesto para beneficiar a estos sectores. Las becas que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum van en varios rubros. Primero tenemos la Rita Cetina, que consiste en un apoyo anual de 2,500 pesos para apoyar a los estudiantes y a sus tutores en la compra de los uniformes escolares. Esto beneficia a 7,200,000 estudiantes aproximadamente. Tenemos una segunda edición de esta beca, que consiste en apoyos bimestrales de 1,900 pesos para apoyar a 8 millones de estudiantes, un poquito más. También tenemos el apoyo para los estudiantes de secundaria, que es la Benito Juárez, que está destinada a dar un apoyo de 1,900 pesos bimestrales, que puede beneficiar prácticamente a casi 2,100,000 estudiantes. Está la derivación también de apoyos educativos de la Gertrudis Bocanegra, que también da un apoyo bimestral. Y tenemos el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que consiste en un apoyo bimestral de 5,300 pesos. Evidentemente, esto es de gran ayuda para estos sectores estudiantiles, para el apoyo a la economía familiar. Y yo haría una crítica a la élite política del PRI y del PAN, que ellos piensan que con becas o con apoyos sociales se puede sobrevivir y que la gente pueda dejar de trabajar. Cuando estas élites no entienden que, por ejemplo, el costo de la canasta básica al mes a las familias mexicanas actualmente le cuesta 4,900 pesos en las zonas rurales y 5,300 pesos en las zonas urbanas, cuando nos damos cuenta que tú tienes este tipo de apoyo en becas, en uniformes a los estudiantes, tú le estás dando la oportunidad que los padres de familia, las madres de familia, los tutores puedan evitar canalizar gran parte de sus recursos en apoyo para útiles, para pasajes, para la alimentación. ¿Cuántos miles de niños no fueron sin desayunar a la escuela, que no les daban dinero para la cooperativa, que no podían trasladarse a la escuela porque no juntaban pasajes para poder llegar a su escuela? ¿O cuántos estudiantes tuvieron que aventarse la chamba de combinar su situación escolar con ingresar al mundo laboral? Cuando ya entendemos de que ese es un derecho social y que este es un apoyo para el beneficio a las familias mexicanas, nos vamos a dar cuenta que es una estructura de complemento en donde las becas y los apoyos a los uniformes complementan a la mejora de la estabilidad social, porque tenemos la combinación de otros programas sociales, madres solteras, gente con discapacidad, Sembrando Vida. Tenemos la generación de miles de empleos a través de la iniciativa que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y que tuvo López Obrador de la infraestructura pública. Y tenemos, sobre todo, otra parte importante de que ha habido un aumento del salario mínimo superior al 30% en estos últimos 7 años de administración de la 4T. Esto es la combinación de una lógica de generar un desarrollo económico que, como lo mencionaba en el inicio del bloque, requerimos una mejor distribución entre la población.
Para terminar este bloque, ¿por qué se entregan estos programas sociales solo a estudiantes de la escuela pública y se dejan por fuera a los estudiantes de la privada? Porque la educación pública es el pilar para asegurar el derecho social. Cuando los sectores de las clases medias o altas toman la decisión y pueden pagar la educación privada, pues evidentemente estamos conscientes que en el costo de la colegiatura va la parte del costo de la infraestructura escolar, el pago a los salarios, pero la gran mayoría, el 82% de la base educativa de este país, desde el kinder a la universidad, es universidad pública. Tenemos que ayudar al sistema educativo público, que es la base de la formación de todos los estudiantes que tiene este país. Y el Estado tiene que garantizar la educación, que ya está establecido en el artículo 3º constitucional. Vamos al siguiente bloque. En Veracruz, el bienestar es una realidad que llega a la puerta de más de 2.5 millones de personas. Hoy, el Estado vive una transformación profunda donde los recursos llegan a donde más se necesitan. Más de 1.400 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mejor conocido como el FAIS, ya se aplican de forma directa en nuestros pueblos originarios. Pero eso no es solo un apoyo económico. También se está construyendo el Servicio Universal de Salud con un proceso de credencialización sin precedentes que garantiza la atención médica para todos. Además, 9 de cada 10 beneficiarios del programa veracruzano Apoyo a la Palabra han logrado su autonomía financiera. Son más de 2,5 millones de veracruzanos y veracruzanas que reciben distintos apoyos sociales, tanto de la Federación como del Estado. Y aquí cabe señalar, trabajamos muy coordinados, la Federación y el Estado, revisando dónde se aplican todos los recursos, pero en especial los nuevos, que es de un fondo que se llama FAIS, que es para nuestras comunidades y pueblos originarios, porque este es un recurso etiquetado para el Estado. Firmamos un convenio con la presidenta donde este recurso, que son más de 1,000 millones de pesos. Se menciona que más de 2.5 millones de veracruzanos reciben algún apoyo de bienestar. ¿Cómo se logra coordinar esta logística para que los recursos lleguen hasta las comunidades más alejadas? También tomando en consideración que Veracruz tiene una población de más de 8 millones de personas. Es un punto muy importante. Tenemos un poquito más de 8 millones de veracruzanos, de los cuales 2.5 millones reciben algún tipo de programa social. Cuando estamos bien conscientes de que debemos de tener una política de una mejor redistribución de la riqueza, hablamos que debemos de apoyar a todos los sectores sociales de la economía, en donde si nos damos cuenta que al recibir este tipo de apoyos, damos un gran impulso al desarrollo veracruzano. ¿Por qué? Y lo mencioné en los primeros programas de Nuevo Régimen. Esta cantidad de recursos dispersados en la población evidentemente incentiva la economía local, en donde estos recursos se van a gastar, por ejemplo, en el caso de las becas, en las papelerías, en los lugares donde te venden los alimentos para que el niño lleve su loncha a la escuela, en la parte de donde te venden los uniformes escolares. El apoyo a madres solteras evidentemente es una parte muy importante porque beneficias a los sectores, por ejemplo, de los tenderos, de los mercados, de los centros comerciales, en donde se van a comprar los insumos que requieren las familias para lo que es la parte de la alimentación, el cuidado de los niños, de los bebés. En el caso de adultos mayores, pues evidentemente como apoyo y reconocimiento que han tenido en su vida laboral durante, podríamos decir, 40 o 50 años, pues cuando ellos contribuyen al gasto familiar, apoyamos a lo que es la economía local respecto a la adquisición de bienes y servicios para el bienestar de toda una comunidad o de ellos mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la lógica que tiene los programas sociales a nivel Veracruz va acompañado con también una lógica de cubrir lo que no se puede hacer a nivel federal por parte de la gobernadora Rocío Nale. Y esto creo que tenemos que ponerle un especial hincapié a los pueblos originarios de Veracruz, que generalmente son los que más han sido olvidados de las administraciones neoliberales. En este punto que tú mencionas, los pueblos originarios, retomamos el segundo logro de la gobernadora Rocío Nale en esta declaración que menciona, es el FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Se tiene en consideración que se atiendan las zonas de atención prioritarias, que se le llaman SAP,
Pero, ¿cuál es la metodología o los criterios que identifican o que digan, ahí vamos a construir un pozo, un puente o algo similar? Primero que nada, ver las estadísticas a nivel nacional y a nivel estatal de cuáles son las zonas con alta concentración de marginación. Cuando ya cumplimos esa característica, ya tenemos la facilidad de detectar en dónde se debe hacer la canalización de recursos. Y creo que una parte muy importante que los pueblos originarios le han enseñado a la administración de la 4T, tanto a nivel estatal como a nivel federal, es de que debes de hacer partícipe a la comunidad porque ellos están bien conscientes, tienen bien estudiado cuáles son las problemáticas inmediatas que se tienen que atender. Cuando se hace una dispersión de este presupuesto para que las comunidades marginadas del estado de Veracruz, que en la mayoría de las veces son pueblos originarios, no quiero hacer generalizaciones, pero lamentablemente es una característica que generalmente son pueblos originarios, las asambleas comunitarias son las que toman la determinación de cómo se va a atacar las problemáticas que vienen históricamente arrastrando a lo largo de tantos años de administraciones que los habían dejado en el olvido. Entonces, cuando ya el pueblo hace el estudio y las asambleas para determinar en qué se va a apoyar, se le da la facultad de hacer asambleas participativas para que decidan en qué se va a gastar ese presupuesto. Al tener esa lógica, evitamos que funcionarios burocráticos desde capitales, desde ciudades, desde cabeceras municipales, tomen las decisiones en qué se va a invertir y que sea abiertamente la comunidad la que sea la definitoria en lo que se va a hacer este tipo de acciones. Va de la mano con lo que hemos hablado en otros programas de Nuevo Régimen. Cuando el programa de La Escuela es Nuestra hace partícipe a los padres de familia, bueno, esto ya lo vemos en otro tipo de programas en donde la sociedad vuelve a ser responsable de los asuntos públicos. Lamentablemente en el PRI, en el PAN, en Veracruz, se tenía la lógica de ver al ciudadano como un cliente, en donde se le compra su voto, se le compra con un programa social y nos vemos dentro de 3 o 6 años cuando sea el siguiente proceso electoral. Ahora, cuando tú haces a la comunidad partícipe y eligen qué va a gastar los recursos, haces una política social en donde en verdad les das su posición de ciudadano, en donde el poder emana del pueblo. Y tú lo acabas de mencionar, estos comités ciudadanos hacen partícipes a la ciudadanía de todos estos procesos, avances en infraestructura que se hacen, que se logran. Y bien dice una premisa que al menos a mí me la enseñaron desde casa, lo que es propio, lo que es nuestro y lo que nos costó trabajo construir y crear, se cuida. Y creo que el Estado está dando esa premisa de cuidar lo que es público, porque lo público le pertenece no al gobierno, no a la actual administración, sino a todos, y es la herencia que nos están dejando para poder tener mejores condiciones sociales, en este caso de infraestructura, y poder salir adelante. Y la confianza al pueblo. Otro de los programas es Apoyo a la Palabra. Apoyo a la Palabra es un programa, perdón por la redundancia, que consiste en darle la oportunidad a que los emprendedores, generalmente las micro y las pequeñas empresas, tengan un apoyo para que puedan sacar adelante una fuente de ingresos propia a partir de un emprendimiento, un negocio. ¿Qué características tienen estos sectores que reciben el apoyo? Es de que no son contemplados por la banca privada para recibir un tipo de financiamiento o un crédito para poder sacar adelante sus créditos. Aquí lo que podemos destacar del programa Apoyo a la Palabra es que 9 de cada 10 beneficiarios ya lograron la autosuficiencia económica, tuvieron la habilidad, la constancia y la disciplina para poder sacar adelante sus negocios con el financiamiento que dio el gobierno del Estado. Y hay que decirlo, el gobierno del Estado no tiene una lógica de un banco. Ellos te dan el apoyo a partir de un préstamo, no te cobran intereses y que incluso si tú pagas ese préstamo después de los 6 meses, tú puedes ser partícipe para volver a recibir un segundo financiamiento en el siguiente ejercicio fiscal y que aumenta. Entonces, cuando tú estás consciente de que vas a recibir 10,000 pesos para poder apoyarte y comprar tu refrigerador, tu anafre, tu tanque de gas, tus utensilios, tus tijeras, tus sillas de estética, estás dándole la oportunidad que las personas puedan generar las condiciones materiales y poder tener una forma de apoyo al sustento económico de la comunidad. Y con la base de tener la participación social en las actividades económicas del Estado, también mandas el mensaje de que la comunidad se hace responsable, paga esos 10,000 pesos que reciben de primer apoyo y financiamiento y como recompensa el gobierno del Estado de Veracruz en el siguiente ejercicio te va a dar un segundo apoyo para que tú amplíes tu negocio, compres lo que te haga falta, pero que este apoyo va a ser equivalente a 15,000 pesos.
Y precisamente tú destacas muy bien que 9 de cada 10 veracruzanos han tenido o han logrado esa autonomía financiera, y es un caso de éxito que el Estado de Veracruz promueve el apoyo a la palabra, pero sobre todo tenga la confianza en el ciudadano, que el ciudadano, se ha dicho muchísimas veces, es honesto, es responsable, pero sobre todo es trabajador. Y en un tercer momento también está la credencialización para el Sistema Universal de Salud. ¿Cómo funciona al menos o cómo pretende funcionar en el estado de Veracruz o en México? En todo el país y en Veracruz se tiene la lógica de asegurar que los servicios de salud sean un derecho universal, donde cualquier persona que requiera un tipo de atención sea beneficiado de algún tipo de apoyo por parte de las instituciones de salud. Estamos bien conscientes de que en el esquema de salud pública en México existió un modelo en donde nada más te podían dar atención de donde tú eras derechohabiente. Es decir, si tú eras trabajador al servicio del Estado, tú tenías derecho, por ejemplo, a recibir apoyo en el ISSSTE. Si tú eres trabajador del sector privado, tienes derecho a recibir atención en el IMSS, o si eres trabajador de Pemex, en los hospitales de la institución. Y en el caso de los sectores que no tienen un empleo formal, podrían recibir apoyo a través de las clínicas del IMSS Bienestar. El proceso de la universalización de la salud pública consiste en que tú puedas ser atendido en cualquiera de estas instituciones, que no importa que tú seas del sector privado y que tengas IMSS, si las condiciones geográficas o la atención especializada la tienen en la clínica de Pemex o en la de ISSSTE, tú puedas ser atendido, y que más adelante ya las instituciones entre sí se van a pagar los gastos operativos que tú tienes, por ejemplo, como prestación social. Y otra parte muy importante, también permite que los sectores que no son formales tengan la oportunidad de recibir ese derecho que es la seguridad social a través de servicios médicos de calidad, servicios de primera atención y medicamentos. Y el día de hoy confirmamos que hay 2 rutas para el futuro. La primera es que mientras México se proyecta un presupuesto histórico de $1 billón de becas para este sexenio y los programas sociales en Veracruz les llegan a 2.5 millones de habitantes, demostrando que la inversión pública sí transforma vidas, la segunda es que en el exterior el panorama es de confrontación. Desde el bloqueo naval de Trump, que amenaza la paz mundial, hasta la inestabilidad en Perú, abre una puerta de las operaciones de derecha y de ultraderecha. El mundo enfrenta una crisis que afecta la estabilidad política y social. Ante la guerra y el autoritarismo, México se mantiene firme con la doctrina Estrada y el humanismo, apostando por la paz, el bienestar y la libre determinación de los pueblos por encima de las intervenciones militares. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Javier, qué gusto estar contigo. Nazaret, es un gusto estar contigo y con toda la gente de Veracruz que nos ve a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz y en redes sociales. Muchísimas gracias. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la siguiente emisión. De Guanajuato para ti, la gran fiesta del espíritu regresa a nuestras pantallas.